Amén. Vamos a disponernos en esta mañana a leer juntos el Salmo 34. Si no hay nada que se lo impida en esta mañana, vamos a ponernos en pie, no por mí, no por el predicador, sino en reverencia a la bendita palabra del Señor, la cual es digna de ser exaltada. Salmo 34. Vamos a leerlo en esta mañana con todo y su encabezado. Dice, Salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. Versículo 1. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ello de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega a rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad alcanzará a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Vamos a orar, iglesia. Señor, damos gracias nuevamente por este día que tú nos has regalado. Hemos podido cantarte, Señor, hemos podido compartir como iglesia, Señor, en esta mañana. Pero también, Señor, venimos a escuchar tu palabra, Dios. Escuchar tu bendita palabra, la cual, Señor, escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud adecuada ante ella. Ayúdanos a concentrarnos, Señor, porque eres tú quien habla, no es cualquier hombre. Eres tú quien está hablando. El creador del universo está hablando y espera de tu pueblo una escucha atenta, Señor. Así que ayúdanos, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a hacer todo lo contrario, Señor. Por eso necesitamos de tu asistencia, Señor. Guíanos en esta mañana a que podamos ver las verdades que están en este salmo, ser edificados a través de ellas, Señor, y sobre todas las cosas, poner por obra lo que tú claramente nos indicas aquí, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de todo este sermón, guiando cada palabra, Señor, que salga de mi boca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos en esta mañana. Y pues quiero compartirles uno de los
programas, de tipo de programas que más me gusta ver realmente, ya sea en Netflix o en cualquier lugar, son los programas tipo documental. O sea, a mí me llaman mucho la atención, me dirán que ya soy viejo, etcétera, pero es el tipo de programa que a mí más me gusta. Y pues, eh, dentro de tantos documentales que he visto, recuerdo uno que era sobre un grupo de hombres que estaban explorando como unas cuevas, una serie de cuevas subterráneas que estaban por allá en la cordillera de los Andes, en Chile, para ser más preciso. ¿Y qué pasaba allí en esa exploración que ellos estaban haciendo? Al principio de la exploración, pues todo era muy luminoso y claro, porque pues apenas estaban entrando y todavía se percibía pues la luz del sol. No obstante, a medida entre más se movían hacia adentro de la cueva que estaban explorando, ya el camino se estaba volviendo mucho más angosto, más estrecho. El oxígeno ya se estaba limitando bastante, estaba siendo más limitado. La humedad, aunque yo no estaba ahí, pero se notaba que la humedad era bastante fuerte en ese lugar. La luz de afuera pues ya empezaba a disminuir y la oscuridad pues los estaba envolviendo cada vez más y más. Pues ver ese panorama en el documental eh, puede convertirse en una experiencia hasta angustiante para uno que no está ahí en vivo, en directo, pero uno está viendo eso y ya empieza como a angustiarse por lo que está viendo allí. Pero esa experiencia de ver ese documental en cierto momento me llevó a reflexionar sobre nuestras propias travesías en medio de los momentos de crisis o adversidad, porque vaya que los tenemos. Y hoy es 12 de enero y ya seguramente muchos dirán, ya parece que ya fuera diciembre, este año me pegó bien duro. Al principio de la adversidad, pues nosotros nos sentimos seguros y confiados, como están estos hombres al principio de la cueva, pues tienen la luz del sol, todo se ve claro, pero a medida que la dificultad que estamos atravesando aumenta, parece que nos conducimos por pasajes cada vez más estrechos, cada vez más oscuros y aún tendemos a descontrolarnos. Es como descender más y más en una cueva donde la presión y la oscuridad aumentan y la falta de oxígeno nos está asfixiando. Te pregunto algo, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido esa experiencia? O quizás podría decir o podría preguntar en esta mañana, quizás en estos momentos te sientes así. O quizás estás en medio de una crisis financiera, quizás una crisis familiar, caos familiar, o tal vez es tu salud la que no anda muy bien, que digamos, o quizás algo más delicado que todo lo que acabo de mencionar, o quizás algo tan angustiante que ni siquiera sabes qué nombre ponerle a eso que está pasando. Vivir en este mundo caído, hermanos, conlleva a que experimentemos situaciones que a menudo nos afectan hasta el punto del desánimo, la desesperación y otras actitudes similares. Dichas actitudes nos llevan muchas veces a actuar, hermanos, bajo impulsos o emociones y terminamos tomando decisiones equivocadas en medio de la dificultad que estamos enfrentando. A menudo, hermanos, el sufrimiento lleva a muchos creyentes incluso a cuestionar la soberanía y la bondad de Dios. ¿Será que Dios realmente me está cuidando? ¿Será que Dios sí es bueno? Porque si es bueno, ¿por qué me permite pasar estas cosas? ¿Será que a Dios se le salió de control esta situación? ¿Será que esto lo tomó a él por sorpresa? Porque en medio del caos y la adversidad, muchas veces, aún siendo creyentes, llegamos incluso a pensar, ¿será que esto sí está en control de Dios? O sea, yo veo esto tan caótico que esto sí está bajo el control de Dios. ¿O será que Dios alejó su mirada de mí? ¿Por qué me está permitiendo pasar todo esto? Hermanos, David, que es el protagonista de este Salmo 34 que leímos al principio, vivía particularmente una situación muy, pero muy apremiante en el contexto de este Salmo 34. Por eso leí el cabezote del Salmo, porque el cabezote del Salmo, que es que está debajo del Salmo 34, lo acabamos de leer, nos describe un poco de qué era lo que estaba pasando cuando David está hablando, está expresando este Salmo 34.
Y el episodio al cual se refiere el cabezote del Salmo 34 se encuentra en Primera de Samuel 21 y 22. No vamos a leer esos dos capítulos, yo se lo voy a resumir. Primera de Samuel 21 y 22, pero anótelo por si en casa quiere leerlo un poco más en detalle. En Primera de Samuel 21 y 22, básicamente vemos que al enterarse de que Saúl quería matarlo, David huye hacia las tierras filisteas, pasando por una ciudad llamada Nob. Y allí se encuentra un sacerdote que se llama Ahimelech. Ahimelech le entrega a David la espada que era de Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? Al que él mató. Bueno, desesperado por la situación, David se dirige a otra ciudad que se llama Gat, la región de donde era oriundo Goliat, el gigante, y que era gobernada en ese momento por Aquis, que también se conocía como Abimelech. Para evitar problemas en esa ciudad de Gat, al punto de que incluso lo pudieran matar en Gat, ¿qué hizo David? David se hizo loco, literal. David finge que es un loco y empieza a escribir garabatos en las puertas de las casas, deja que la saliva salga por su boca y así puede escapar hacia la cueva en donde está en el Salmo 34, que es la cueva de Adulam. O sea, estaba en una situación desesperada, por eso se hace el loco. O sea, póngase a pensar un poquito. O sea, tuvo que él hacerse pasar por loco, con la baba en la cara, no sé cómo estaría caminando, para evitar que lo mataran, porque estaban detrás de él para matarlo. En esa cueva donde él termina llegando, se unen a él 400 hombres, afligidos, endeudados, amargados, y lo terminan nombrando a él líder de todos ellos, identificándose con su escape del régimen de Saúl. O sea, detrás de él estaba Saúl. En ese momento Saúl era, no sé, el mandamás de toda esa región. O sea, que te esté persiguiendo el presidente, que te esté persiguiendo el líder que tiene control sobre todo, no es cualquier cosa. O sea, en cualquier lugar lo estaban persiguiendo. Así que, ¿qué hace David en esta situación tan difícil? Pues como vemos, no es para nada la mejor de las situaciones para David. Está perseguido, su vida en peligro y ahora internado en una cueva que para nada es un hotel 5 estrellas. ¿Qué encuentras tú en una cueva? Oscuridad, murciélago, no sé si había murciélago ahí, no sabría decirlo, te lo debo, pero lo menos que tú piensas al hablar de una cueva es comodidad. O sea, una cueva oscura, húmeda, no hay nada cómodo en ese lugar. No obstante, este texto nos enseña algo que va a ser un poco el argumento de este sermón. Este texto nos enseña que es posible, eso no es posible para nosotros como creyentes experimentar la bondad de Dios en medio de la dificultad. Es posible para nosotros experimentar la bondad de Dios en medio de la dificultad. Es que precisamente vemos a David con una determinación clara de animar a esos 400 hombres, los afligidos, los endeudados, los perseguidos, los está animando para que puedan precisamente ver la bondad de Dios en medio de la crisis que están experimentando. Y lo hace a través de 3 acciones esenciales que cuando las aplicamos nos van a permitir ver claramente cuán bueno es Dios en medio de la adversidad. ¿Cuáles son esas 3 acciones a las que apunta David? Las voy a nombrar aquí rápidamente porque van a ser los 3 puntos de nuestro sermón el día de hoy. Número 1, en la dificultad alaba a Dios. Número 1, en la dificultad alaba a Dios. Número 2, en la dificultad busca a Dios en oración. En la dificultad busca a Dios en oración. Y tercero, en la dificultad confía en la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así que con eso en mente vamos a ir a nuestro primer punto que nos habla de que en la dificultad nosotros debemos alabar a Dios. Vamos a recordar los primeros 3 versículos del Salmo 34. Dice, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan,
hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Entonces David comienza, por eso quise hacerles todo este contexto de, este no es un sujeto que está diciendo palabras bonitas en un hotel 5 estrellas con la vista al mar y rascándose la barriga. David está en una situación muy, pero muy apremiante. Muy, pero muy apremiante. Pero David comienza este salmo con un llamado a alabar a Dios. No desde la ausencia de problemas, porque bastante que tiene David en ese momento. No está haciendo este llamado desde la perspectiva de alguien que tiene la vida resuelta y que no tiene que pensar qué va a comer mañana. No, estamos hablando de alguien que está lleno de problemas, pero que lo primero que está pensando es en alabar al Señor. Lo está haciendo desde la perspectiva de la confianza en la bondad soberana de Dios. Evidentemente, hermanos, el contexto de este salmo que ya se los dije, nos deja ver que David no la estaba pasando nada bien. Seguramente sentimientos de tristeza, de impotencia, de soledad llegaron a su vida porque David no es Superman. David es un hombre como tú y como yo, al tiempo que lidiaba con las incomodidades propias de la cueva. O sea, me están persiguiendo, me quieren matar, estoy en la inmunda, como decimos muchas veces, y para colmo, estoy en esta cueva en la que no hay nada. Hay incomodidad por todos lados. Entonces, está pasándola muy mal. No obstante, a pesar de lo que pudo haber sentido en ese momento de aflicción y de persecución, David determina alabar a Dios como un acto, oiga bien, determina alabar a Dios como un acto de reconocimiento de que Dios es Señor en medio de todo. Hermanos, se acaba de salvar de quizás una muerte segura allá en el territorio filisteo, el territorio donde era Goliat, y es consciente de que no fue un golpe de buena suerte el hecho de que se haya librado de allá, sino que fue la providencia divina allí intermediando en medio de todo. Amén. En medio de la cueva de la crisis y la dificultad, cuando decidimos alabar a Dios, estamos recordando que Él está en control de todo y que no hay nada que escape de la voluntad de Dios. Amén. Eso es bien importante recordarlo en medio de la dificultad, y alabar a Dios, como lo hicimos ahorita incluso, es recordar algo. Él es Señor. Él es Señor. Esto que me está pasando no es algo que a Él se le haya escapado. Con todo y que es difícil lo que yo estoy enfrentando, esto hace parte del control de Dios, porque Él es Señor. La alabanza nos ayuda a recordar el obrar de Dios, fortaleciendo así nuestra fe en medio de la crisis que estemos enfrentando. Hermanos, nos ayuda a entender que incluso las dificultades son herramientas que Dios usa para moldear nuestro carácter y para cumplir su propósito. O sea, el Dios al que tú y yo adoramos es un Dios que tiene control de absolutamente todo y que aún la dificultad que estamos enfrentando es algo que Él ha propiciado, es algo que hace parte de su soberano plan. El hecho de que yo no la entienda no niega el hecho de que Él es Señor sobre el problema que estoy enfrentando. Y cuando nosotros decidimos, como David, alabar a Dios, aún en medio del caos que estamos viviendo, estamos recordando que Él es el Señor sobre todo esto, que Él es Señor sobre el problema que tengo. Y que si Él tiene el control sobre todo esto, independiente de cómo vaya a terminar, porque en el Salmo 34 no termina con David fuera de la cueva. O sea, no hay certeza de si él sale o no sale de esa cueva allí todavía. Y David no está alabando a Dios desde la perspectiva de alguien que dice, no, mañana Dios nos va a sacar de esto. Puede que sí o puede que no. Pero una cosa es cierta, Dios es soberano sobre esto. Y esto que estoy enfrentando ya estaba escrito desde la eternidad. Ya estaba escrito. O sea, el que yo no supiera que esto me iba a pasar no niega el hecho de que para Dios esto no es sorpresivo. Esto es algo que ya Él había estipulado.
Ese es el nivel de control del Dios al cual nosotros adoramos. Amén. Piensa y medita un momento en la situación que estás atravesando, iglesia. No sé cuál es, pero sea cual sea la situación que tú estás atravesando, el control de dicha situación siempre ha estado en las manos del Señor. Siempre. No pasará, oiga bien, no pasará ni una cosa más, ni una cosa menos de lo que el Señor eternamente ya ha diseñado en medio de tu vida. Ni una cosa más, ni una cosa menos. Se va a hacer lo que Dios ya ha determinado. Y eso me lleva a descansar en Él. Porque yo me puedo parar de cabeza hoy en medio de la desesperación, pero pararme de cabeza hoy no va a evitar que pase lo que tenga que pasar. Sea que se termine resolviendo como yo espero la situación, o sea que no. Va a pasar lo que Dios ha determinado que pase. Entendiendo algo que es bien importante también, que si yo soy hijo de Dios, lo que Dios determine para mí es parte del plan bueno de Dios para mi vida. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Contexto de Jeremías 29, 11. Dios les está hablando a los judíos que están en una situación también difícil, porque Dios les está diciendo a través de Jeremías que deben someterse al imperio babilónico, a Nabucodonosor. Están viviendo situaciones difíciles, pero todo eso hace parte del plan de Dios. Y les dice estas palabras a través de Jeremías. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién sabe los planes de nuestra vida? ¿Quién sabe todo lo que va a pasar con nuestras vidas? Ni siquiera yo lo sé. El único que puede decir, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esas palabras se las estaba diciendo Dios a los judíos en el sentido de sométanse al imperio babilónico. Desde la perspectiva de los judíos, eso era una locura. ¿Cómo así? Si ellos son los enemigos. Pero Dios dijo, este es el plan que yo tengo. Confíen, yo sé el plan que tengo para con ustedes. Yo soy soberano. Y todo plan que Dios tiene para con su pueblo, para aquellos que Él ha salvado, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Si yo tengo que morir de la enfermedad que tengo porque Dios soberanamente decide no curarme de esta enfermedad, lo peor que me puede pasar es que me muera. Y usted dirá, ¿ay? ¿Cómo así? Sí, eso es lo peor que me puede pasar, porque yo tengo garantizado algo como hijo de Dios, y es que me espera la vida eterna. Entonces, lo peor que me puede pasar es que mi existencia física en este mundo termine. Eso es lo peor que me puede pasar. Ahora, yo no sé si Dios soberanamente decida curarme. No lo sé, porque lo único que sabe es Dios. Y eso me hace descansar en Él. O sea, Señor, por más que me afane, por más que me estrese, por más que llore y grite y patalee y quiera pelear con Raimundo y todo el mundo, no va a pasar ni más ni menos de lo que ya tú has determinado. Así que descanso en ti. Amén. En ese sentido, iglesia, te hago una pregunta. ¿Qué actitud tú desarrollas en medio de la cueva de la dificultad? ¿Qué actitud estás desarrollando en medio de la cueva de la dificultad? Porque si teóricamente, teológicamente, tú tienes claro que Dios es soberano, esa verdad debe bajar acá. Y esa verdad al bajar acá te ayuda a desarrollar una actitud que dé gloria a Dios aún en medio del caos que estés enfrentando. Cuando David llama a estos hombres a alabar a Dios, no es un loco el que está hablando. No es una persona fuera de este mundo el que está hablando. Es un ser humano como tú y como yo, con limitaciones como tú y como yo, pero que esta verdad de que Dios está en control de todo ha permeado su corazón. Y él ha entendido que yo la estoy pasando mal, pero Dios está en control de esto.
Dios es soberano sobre esto. Entonces, ¿qué actitud desarrollas tú en medio de la cueva de la dificultad? ¿Será que te enclaustras en la queja, en la frustración de querer controlar el rumbo de las cosas y no poder, al punto de quizás entregarte al desánimo, a la depresión, o decides con la poca fuerza que tienes alabar a Dios? Porque allí en ese Salmo 34, David seguramente estaba lidiando con muchos sentimientos en su corazón, pero con la poca fuerza que quizás tenía, decidió tomar esta decisión: es, voy a alabar a Dios porque Él está en control de esto. Saúl no es soberano, Goliat no es soberano, los filisteos no son soberanos, el único soberano es Dios. Hermanos, a diferencia del mundo, como hijos de Dios, nosotros somos recipientes constantes de la gracia de Dios en medio de la dificultad. Dios siempre está obrando a favor de su pueblo, aun cuando tengamos que experimentar dificultad. Por eso tenemos motivos para alabarlo en medio de la cueva de la dificultad, así como lo hizo David. Porque aún en medio del caos, cuando tú te pones a meditar en que Él es soberano, que tiene control de todas las cosas, pero que al mismo tiempo es una soberanía bondadosa, porque Él es un Dios bueno con su pueblo, tú tienes la capacidad de empezar a ver gracia de Dios en medio de tu vida, aún en la cueva. Porque David pudo haber recordado lo que Dios hizo al salvarlo de una muerte segura allá a manos de Saúl. Aún en medio de la cueva, el que él pueda llegar a esas conclusiones es gracia de Dios. El hecho de que tú en medio de la dificultad no te jale los pelos, sino que más bien alabas al Señor, es gracia, porque no es algo que viene de mí, es algo que el Espíritu Santo está provocando en mí, y que cualquier otra persona que no tiene el Espíritu Santo te puede mirar a ti como un bicho raro y dice, pero ven acá, tú deberías en estos momentos estar llorando y en depresión por lo que te está pasando. Pero decides alabar a Dios, dime tú cómo es eso. Pero es algo que la gracia de Dios provoca en nuestras vidas. Porque el inconverso, aquel que no tiene el Espíritu Santo en su vida, al estar en esa misma cueva que tú, quizás es consumido por la desesperanza, el desaliento, porque en él no hay vida. Porque en el que no ha nacido de nuevo no hay vida. Pero el creyente, impulsado por el Espíritu Santo, puede, oiga bien, tiene la capacidad de desarrollar gozo en medio de la tormenta. Eso es un milagro. El hecho de que quizás tengas un diagnóstico médico que diga esto no va a cambiar, o que financieramente las cosas están en cero, etcétera, etcétera, pero que por encima de eso tú puedas terminar alabando a Dios, es un milagro de Dios. Ahora, soberanamente Dios quizás puede ponerle punto final a esa situación, sí, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero sea cual sea el resultado, si esa convicción ya está en tu vida, listo. Ya lo demás, pues, va a ser pura gracia y misericordia de Dios. Si Él quiere que tu situación financiera cambie o no, tu salud cambie o no, eso es añadidura de parte del Señor. Pero el hecho de que yo esté convencido de que Él está en control de todo, ya es suficiente para mí como creyente. Ahora, eso no significa no sigas pidiendo porque el Señor te sane, no sigas pidiendo porque el Señor cambie la situación. Sigue pidiendo, porque Dios nos llama a pedir, pero entendiendo que todo se hará de acuerdo a su voluntad. Amén. Ese enfoque, hermanos, desarrolla en nosotros como creyentes de verdad un gozo de nosotros en Dios. Un gozo que trasciende dificultades. Un gozo que demuestra que la verdadera felicidad de nosotros no está atada a nuestro destino en este mundo. Mucha gente es infeliz porque las cosas en este mundo no se le están dando. Pero nosotros tenemos la bendición, al ser hijos de Dios, de que aunque las cosas en este mundo no se nos den, eso no ata nuestra felicidad, no ata nuestro gozo, porque nuestro gozo va por encima de eso. Nuestro gozo va por encima de si tengo plata o no, de si tengo salud o no.
porque mi gozo está atado al destino eterno que Dios nos ha proporcionado en Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañen a Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 19. Acompáñenme a ver las palabras de otro loco, que era Habacuc. David no era el único. Pero miren las palabras de Habacuc. Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, ¿qué dice ahí? Aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor que soberano, ahí se quedó el televisor. El Señor soberano es mi fuerza. El Señor soberano es mi fuerza. Preste la atención al detalle. El Señor soberano destaca ese atributo de la soberanía de Dios, porque es en el hecho de que Él tiene el control que yo tengo fuerza, porque adoro a un Dios que está en control de absolutamente todo y eso fortalece mi fe. Amén. Aunque las higueras no florezcan, aunque no haya uvas en las vides, aunque todo salga mal. Ahora, no significa que todo siempre va a salir mal, porque todo depende de la voluntad del Señor. Algunos las higueras sí van a florecer, para algunos va a haber uvas en las vides, para otros quizás no, pero sea cual sea el panorama en este mundo, yo me gozaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Hermanos, ese enfoque es de bendición no solamente para nuestras vidas, sino también para los que están alrededor nuestro, porque recordemos que David no está solo en la cueva. Hay por lo menos 400 hombres que están en igual o peores condiciones que David. Los afligidos, los endeudados, todos los que están mal, y ellos están allí. Y David está ilustrando para ellos, está mostrando para ellos este modo de pensar, de ver las cosas. Así que no solamente es David el que ha crecido en esto, sino que también es una oportunidad para que estos hombres sean bendecidos a través de eso. Porque dice los versículos 2 al 3, solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Los indefensos que están a su lado, hermanos, como les dije, son los afligidos, los endeudados, los amargados, los desanimados, etc. Nuestro ánimo de alabar a Dios aun cuando estemos en la cueva de la dificultad, oiga bien, puede ser de estímulo y ejemplo para que otros también alaben y glorifiquen a Dios. Incluso el inconverso puede tener una ventana a través de la cual Dios puede hablarle y traer convicción de su necesidad de salvación cuando nosotros maduramos en esta convicción de que Dios tiene el control sobre toda situación. Aún otros pueden ver eso y otros pueden ser impactados por eso también. Amén. Así que en la dificultad, punto número 1, alaba a Dios. Vamos a nuestro segundo punto, porque otra actitud que destaca David es que en la dificultad busca a Dios en oración. Desde el versículo 4 hasta el 14, empieza David diciendo, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Hermanos, una de las cosas características de los tiempos de dificultad es ese miedo que nos embarga a que esa situación que estamos viviendo se ponga cada vez peor. ¿Sí o no? Una de las cosas que pasa en medio de la dificultad es que hay un miedo de que eso se vuelva algo más grande todavía. Sea tu salud, sea la situación financiera, sea el caos en la familia, etcétera. Tenemos ese miedo a que esa cueva en la que estamos sea cada vez más oscura, más fría y sin salida alguna. Pero vemos a David compartiendo con los afligidos, con los amargados, los endeudados en la cueva, su testimonio personal de cómo buscó a Dios en medio de sus temores y ansiedades. Y David describe entonces cómo en medio de su dificultad,
clamó intensamente al Señor. Oré al Señor en mi desesperación, oré al Señor. Un clamor constante buscando luz en el Señor sobre lo que le estaba pasando. Un clamor pidiendo gracia para poder sobrellevar esa situación. Ante el miedo que puede embargarnos en medio de la cueva de la dificultad, lo que Dios nos muestra a través de esta actitud de David es que él clamó intensamente a Dios, buscó a Dios en oración, porque entendía que si Él es soberano, Él es el único que puede darle luz en medio del caos que está viviendo, en medio de esa cueva oscura en la cual estaba. Y como resultado de buscar a Dios en oración, David pudo ser consciente entonces de que Dios es bueno en su vida, de esa bondad de Dios sobre su vida. Y David describe esa bondad de Dios de la siguiente manera. Versículos 4 al 5 dice, oré al Señor, Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. ¿Qué estamos viendo aquí? Que producto de buscar a Dios en oración, en medio de la dificultad, Dios trajo gozo y paz a su vida, aún en medio de la adversidad. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Y eso es algo que me recuerda mucho a lo que vemos en Filipenses 4, 6 al 7. Vamos a leerlo. Filipenses 4, 6, 7 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, que dice ahí, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y también podemos leer otro texto que conocemos muy bien, Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 que dice, vengan a mí todos los que están como cansados y llevan cargas pesadas y que dice, yo les daré descanso. Producto de buscar a Dios en oración, en medio de la dificultad, David pudo experimentar todas estas verdades en su vida. Pero también, producto de buscar a Dios en oración, hay una conciencia cada vez más clara en David de que Dios siempre está en control y que está obrando en su vida a través de las circunstancias, un poco lo que vimos en el primer punto. Y ahí te hago una pregunta. ¿Te has puesto a pensar en medio de la cueva de la adversidad cómo aún esas cosas Dios las está usando para sus propósitos en ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo en medio del caos que estás viviendo, Dios termina usando todas esas cosas para formar el carácter de Cristo en tu vida? Porque hermanos, Dios permite tanto lo bueno como lo malo, no de manera caprichosa, sino bajo su amor y su sabiduría que son infinitos. Dios no es caprichoso, dice, a ti te voy a mandar calamidad, a ti te voy a mandar bienestar y a ti de pronto te mando esto. No, no es una soberanía caprichosa, es una soberanía que Él ejerce sobre su pueblo, teniendo en cuenta el amor que Él tiene por su pueblo y lo infinitamente sabio que Él es. Él sabe lo que hace. Amén. Quiero que me acompañen a otro texto para complementar esto. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38. Lamentaciones 3, 37 y 38 dice, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Y vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa convicción también viene producto de buscar a Dios en oración. Cuando oramos, cuando clamamos a Dios, Dios trae luz a nuestras vidas y así como lo cantábamos en la primera alabanza, por encima del sol,
nos permite tener una perspectiva vertical de la vida, que nos permite ver todo por encima del sol. ¿Qué significa ver las cosas por encima del sol? Que yo puedo ver el panorama de mejor manera. Porque cuando tú estás aquí abajo, tú solamente tienes una vista horizontal y tú estás viendo el caos que está aquí. Pero cuando Dios te permite ver las cosas por encima del sol, te das cuenta, ok, Dios está en control de todo esto. Dios está aquí y Dios trajo esto a mi vida, no porque Él simplemente es un Dios caprichoso que me quiso hacer sufrir porque le dio la gana, sino porque Él está formando el carácter de Cristo en mi vida, Él está obrando en mi vida y eso trae madurez en mi fe. Eso me permite afrontar las crisis de una manera distinta. Ya no me entrego a la tristeza, no me entrego a la desesperación, no me entrego a la recriminación, sino que empiezo a madurar y enfrentar las crisis. No porque, y oiga, no quiero que me malinterprete. No es que ahora ya yo no voy a sentir nada, porque yo sigo siendo humano. Yo tengo sentimientos y puede venir la preocupación, puede venir la tristeza, etcétera, pero empiezo a implantar en medio de las situaciones que estoy enfrentando, no mis sentimientos, sino la perspectiva bíblica de las cosas. ¿Por qué? Porque he empezado a madurar producto de buscar a Dios en oración. Y ya que estoy hablando de la oración en ese sentido, mi pregunta es esta. ¿Cómo está tu vida de intimidad con Dios? Porque eso es clave. Una de las cosas que yo he podido identificar en consejerías, con personas que he hablado y que están afrontando a veces dificultades, precisamente es que su vida de oración mengua. ¿Por qué? ¿Por qué no estás orando? No, porque estoy muy preocupado. Yo no duermo, estoy estresado, estoy pensando cómo voy a hacer, lo cual es necio si tú te pones a pensar. Porque cuando tú te despegas de la oración, tú caes en la trampa de pensar que tú tienes el control de las cosas. ¿Por qué por qué es tan necio dejarse dominar por la ansiedad, por la preocupación? Porque dejarse dominar por esto es llevarte al pensamiento de que Dios no pudo, yo sí puedo. Y nos reímos ahora mismo. ¿Pero por qué nos reímos? Porque nos parece que es necio. Y es necio. Pero el punto es que frecuentemente caemos en eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de orar por el estrés de la situación, pues es muy fácil caer en esa trampa. Entonces, ¿cómo está tu vida de intimidad con Dios? ¿Es una vida de intimidad constante o es intermitente? Cuando las cosas están así, voy a la iglesia, leo la palabra, oro, estoy mejor dicho, pero cuando veo que las cosas empiezan a ponerse malucas, entonces me echo para atrás. ¿Eres intencional en orar diariamente? Yo sé que no todos los días uno tiene el ánimo para orar. Yo se lo puedo decir. Hay días en los que no me provoca, pero esto no es de sentires. La vida del creyente nunca es por sentires. Porque si fuera por sentires, yo nunca oro. Porque la mayor parte del tiempo no siento orar. Es un ejercicio en el que yo tengo que ser intencional en orar porque entiendo que esto es algo que yo necesito. Es como los niños. Estoy pensando en mi hija en estos momentos. Si fuera por ella comiera papitas fritas y pollo frito todo el tiempo. Pero yo entiendo como su padre que ella necesita comer otras cosas, ¿cierto? Entonces ella tiene, a pesar de que no le guste, tienes que comértelo. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Entonces el ejercicio de la oración, pues nuestra carne muchas veces no quiere, pero yo lo necesito. Entonces necesito ser intencional en eso. Ora solo cuando tienes tiempo o cuando las condiciones según tu criterio son aptas para hacerlo. Piensa en eso. Porque la manera como tú afrontas la dificultad es directamente proporcional a cómo tú está tu vida de intimidad con Dios. No hay nadie
que pueda enfrentar una dificultad glorificando a Dios, teniendo una vida de intimidad con Dios pobre. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Medita bien en esto porque a continuación, luego de compartir su experiencia en el versículo 8, David hace una invitación a estos hombres afligidos que le acompañaban y que tiene mucho que ver precisamente con la vida de intimidad con Dios, con la oración. Porque él dice en el versículo 8, lo tienes ahí en pantalla, dice, prueben y vean que el Señor es que bueno. Y lo está diciendo alguien en la cueva. David, en la cueva, con todos los problemas que tiene encima. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. O sea, Él está diciéndoles a ellos, yo lo estoy experimentando, pero esto tiene que ser intencional, porque yo te puedo hablar maravillas de mi vida de intimidad con Dios, pero tú tienes que probarlo. O sea, yo te puedo dar una clase teológica de las bondades de la oración para el creyente, pero tú no vas a poder entenderlo hasta hasta que no lo experimentes. ¿Cómo decirte? Esos pasteles que venden en la esquina son una cosa que, mejor dicho, cuando tú los pruebes, yo siempre que vengo aquí como pastel, etcétera, etcétera, yo te puedo hablar de esos pasteles, pero tú no me vas a entender hasta que tú mismo los pruebes. Vas a decir, oye, ¿verdad? O sea, cada vez que tú hablas de esos pasteles, yo puedo entenderte porque ya también los he comido. Entonces, Él les está diciendo a esos que están en medio de la dificultad también, prueben y vean que el Señor es bueno. Pero lo vas a experimentar, lo vas a tener claro cuando tú seas intencional en acercarte a Él. Cuando tú seas intencional en morir a tu carne, morir a tu naturaleza pecaminosa y decidir orar. Porque, hermanos, la vida de intimidad con Dios resulta deleitosa. Es como ese plato de comida que consumes después de un día largo sin haber comido nada. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que han pasado todo un día de hambre, ¿verdad? No porque en la casa no haya comida, sino porque han estado todo el día afuera y tú llegas a la casa y ese plato de comida para ti es todo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Wow, tú dices, wow, te comes eso, te quieres comer hasta el plato, ¿verdad? O es como ese vaso de agua que te tomas en medio de una sed enorme que tienes. ¿Cuántos han experimentado eso también? Tienes la boca seca, ya no puedo decir más nada porque estoy seco y tomas esa agua, ¿verdad? Y wow, sientes un alivio, sientes una sensación totalmente distinta. La vida de intimidad con Dios es deleitosa, pero solamente para los que prueban, para los que se acercan, para los que experimentan eso. Yo te puedo hablar aquí todo este tiempo acerca de eso, pero no lo vas a entender hasta que tú mismo lo pruebes. Amén. Y hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, entonces comprobamos que Él es bueno. Porque empiezas a convencerte de estas verdades. Porque esto no son verdades simplemente teológicas que se quedan aquí en el intelecto. Estas son verdades que transforman nuestra vida. Convencerse de que Dios es bueno, aun cuando todo es un caos, es algo que solamente puede experimentar la persona que está allí en intimidad con Dios. Por eso, si hay alguien que está en este lugar y aún no ha nacido de nuevo, para ti que estás aquí, que no eres creyente aún, que aún no vives una vida que agrada a Dios, pues la invitación es sencilla. Prueba y ve que el Señor es bueno. Pruébalo. Dios te está haciendo esta invitación a que te arrepientas de tu pecado y que experimentes el mayor bien de todos, la salvación de tu alma de la condenación eterna. Amén. Y un tercer punto que podemos ver en este Salmo 34. Ya acabamos de ver que en la dificultad alaba a Dios, en la dificultad busca a Dios en oración. Tercer punto, en la dificultad confía en la esperanza eterna que tenemos en el Señor. Desde el versículo 15 hasta el 22 nos dice rápidamente, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio.
pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega a rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Hermanos, esta última sección del Salmo nos deja ver verdades o certezas que son eternas, tanto para el que teme a Dios como para el que no teme a Dios. Porque el vivir una vida bajo el temor al Señor trae esperanza. Una esperanza que no se limita a la liberación de la cueva que estás enfrentando, sino que trasciende hacia una esperanza eterna. Versículos 15, 17 y 18 que acabo de leer están reiterando que el Señor siempre estará cerca de aquellos que le temen. Siempre estará cerca de aquellos que le buscan a Él en oración. Siempre estará cerca de aquellos que se han convencido de que Él es soberano sobre la situación que está viviendo, porque Él los escuchará siempre y los rescatará de la cueva en la que estén. Yo pregunto, ¿esto no es maravilloso para nosotros como creyentes? El hecho de entender que Él siempre está cerca de nosotros, aun cuando no veamos aparentemente su intervención en medio de la dificultad, Él siempre está allí. Él siempre está allí. El versículo 19 nos deja ver que no garantiza a Dios que no afrontemos dificultades, porque claramente aún el Señor en los evangelios nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido el mundo. Pero sí asegura que aunque suframos, no seremos destruidos. Vamos a leer 2 Corintios 4, 8 al 9. 2 Corintios 4, 8 al 9, lo vamos a tener en pantalla. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Hermanos, el que teme al Señor siempre, pero siempre gozará de su favor especial, de su gracia, como aquel padre que no pierde de vista nunca a su hijo, guardándolo de que no le pase nada malo. Viene a mi memoria nuevamente mi hija, cuando ella estaba dando sus primeros pasos, cuando estaba empezando a caminar. Yo la dejaba que caminara, y los que son padres entienden, no los deja que estén dando sus primeros pasos, pero tú no los dejas ahí, te vas a hacer oficio. No, tú estás ahí atento, como camina, camina, camina. Y uno ve que están con la dificultad de caminar, pero uno está ahí. Tú nunca los pierdes de vista. Estás ahí alrededor de ellos. Ya llega un momento en que no les cogen la mano, o sea, estás dejándolos a que ellos, aun si se tienen que caer, que se caigan, pero tú estás ahí vigilante. Nunca lo pierdes de vista porque es tu hijo. Si nosotros que somos pecadores tenemos claridad en cuanto a eso, cuanto más nuestro Padre Celestial. Él promete para sus hijos que Él nunca se apartará de ellos en medio de la cueva que están enfrentando. David estaba claro en que Dios estaba ahí, en que el Señor estaba ahí, que Él estaba al lado de él. Quiero que vean nuevamente los versículos 20 y 22. Dice, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Versículo 22. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Hermanos, estos versículos, el versículo 20 precisamente, es un versículo que indudablemente conecta con Cristo y la verdad concerniente a que en la cruz ninguno de sus huesos sería quebrantado. ¿Se acuerdan?
Cristo sufrió, pero la muerte no pudo retenerlo. Dios lo resucitó y nosotros tenemos, gracias a eso, la esperanza de que a pesar de que como iglesia afrontemos dificultades en este mundo, ni un solo hueso del cuerpo de Cristo, no solamente literalmente allá en la cruz, sino su cuerpo espiritual que es la iglesia, ni un hueso del cuerpo de Cristo que es su iglesia será quebrantado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está sobre cada creyente, así como estuvo con Cristo o sobre Cristo allá en la cruz. ¿Sí estás entendiendo? Ni uno solo de los huesos de su cuerpo, que es la iglesia, va a ser quebrantado, va a ser aplastado y destruido. ¿Por qué? Porque el amor del Padre que estuvo sobre Cristo en la cruz está sobre nosotros hoy en día como su iglesia. Y eso, hermanos, trae esperanza, aunque la cueva todavía está ahí. Iglesia, ninguna herida que tú sufras en este mundo será eterna. Tremendo. Ninguna herida que tú sufras en este mundo será eterna, sino que seremos presentados después de las pruebas de la vida, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, preservados en Cristo Jesús y guardados por el poder bondadoso de nuestro Dios. Segunda de Corintios 4:17, quiero que lo leamos. Dice, pues, voy a esperar que lo pongan en pantalla, que todos estemos coordinados. ¿Qué dice allí? Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Amén. Esta manera de ver las cosas, esta perspectiva eterna permite enfrentar las pruebas con fe, sabiendo que Dios nos guarda para algo mucho más grande, para una herencia incorruptible. Y ahí hay otro texto que quiero compartir, Primera de Pedro 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Dios está guardando a su pueblo. Dios soberanamente permite la dificultad de nuestras vidas porque Él está trabajando en nosotros, pero en medio de la presión de la dificultad, nunca dejes de tener presente que Él nunca se ha ido de tu lado. Él está allí. Y piensa en esa figura del padre viendo a su hijo que está dando sus pasos, ahí todo torpe y que está que se cae, pero nunca lo pierde de vista. Siempre está allí atento. Y Él te está guardando para llevarte a esa herencia eterna, incorruptible. Y eso es de gran gozo para todos aquellos que entienden que son parte de la iglesia, que son parte de su cuerpo. Pero quiero que eches un vistazo, ya estoy terminando con esto, a los versículos 16 y 21 del Salmo 34, que no los he leído intencionalmente. Versículos 16 y 21. Dice, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Versículo 21. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Lamentablemente, este gozo y esta razón por la cual aplaudimos hace unos momentos, porque nos llena de gozo saber que estas verdades son ciertas para nosotros como iglesia, aquellos que no son iglesia, aquellos que no han nacido de nuevo, no podemos decir exactamente lo mismo, porque el incrédulo, el que aún no hace parte del pueblo de Dios,
no puede enfrentar las crisis con la esperanza que sí tiene el creyente. Porque todos los que vivimos en este mundo, seamos creyentes o no, todos afrontamos dificultades, estamos en un mundo caído, pero el que ha nacido de nuevo tiene esperanza. Y no necesariamente esperanza de que va a salir de la cueva, puede que sí, puede que no, puede que mi vida termine en esa cueva, pero mi vida trasciende a esa cueva, porque me espera una vida eterna. Amén. Pero no es lo mismo con el incrédulo. El incrédulo no puede tener esa esperanza. Porque como acabamos de leer en esos 2 versículos, el destino de los perversos es todo lo contrario. Dios no trae bienestar para ellos, sino condenación. Para quien no ha nacido de nuevo, no hay esperanza después de la cueva. Y puede que salgas de la cueva físicamente hablando, pero eso es lo mejor que te va a poder pasar. ¿Sí vemos? Para nosotros como creyentes, lo mejor que nos puede pasar no es tanto que salgamos de la cueva. Lo mejor que nos puede pasar es lo que nos aguarda en la vida eterna. Para el no creyente, lo mejor que le puede pasar es salir de esa cueva y ya. Porque lo que le viene después va a ser condenación eterna. Así que, nuevamente a todos los que aún no han nacido de nuevo y que están aquí, que escuchan este mensaje, el mensaje es claro: arrepiéntete hoy. Ven y prueba la bondad de Dios. Porque el hecho de que escuches este mensaje es misericordia de Dios. Todavía las puertas están abiertas. Todavía hay oportunidad para que tú clames al Señor y Él te salve y puedas experimentar esa bondad, puedas ver la bondad de Dios en medio de la dificultad. Iglesia, ya para terminar, hoy el Señor te hace un llamado a que confíes en Él en todas las etapas de tu vida, especialmente cuando estás en la cueva de la dificultad. Nos está invitando a probar y ver que Él es bueno, a buscarlo en oración, en intimidad y a confiar en que Él es soberano en medio de nuestras luchas. Nos ha dicho que Él está y estará cerca de todo aquel que le busca y promete librarlo de todos sus temores y angustias. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos da una perspectiva cada vez más clara de las cosas, Señor. Tu palabra nos ilumina, Señor, al punto de que nos deja ver que aunque afrontamos dificultades, tú sigues obrando en medio de las dificultades, porque aún precisamente las dificultades vendrán a nuestra vida, porque tú así lo has estipulado, porque tú eres el Dios soberano. Pero entendiendo también que tu soberanía sobre nosotros, tu iglesia, no es una soberanía caprichosa, no es una soberanía que no tiene ningún propósito, ningún plan, todo lo contrario. Tu soberanía sobre nosotros es bondadosa, tu soberanía sobre nosotros tiene un plan, tu soberanía sobre nosotros, Señor, nos deja ver cuán bueno eres tú con nosotros, tu pueblo. Ayúdanos a que estas verdades puedan calar cada vez más en nuestros corazones, para que en medio de la adversidad que seguiremos enfrentando, en medio de esta vida terrenal, Señor, nosotros podamos darte gloria, Señor. Pero también nuevamente levanto oración, Señor, clamor por aquellas personas que aún no te conocen, por aquellas personas que hoy no pueden celebrar como nosotros podemos celebrar este texto, Señor. Para aquellas personas que no tienen esperanza, Señor, porque a menos que tú las salves, lo que sí tienen garantizado es que vendrá sobre ellos condenación eterna. Yo te pido que puedas tocar esos corazones, porque tú tienes el poder para hacerlo. Tú tienes el poder para convencerlos de pecado, Señor, como lo hiciste con nosotros alguna vez. Tráelos, Señor, a ti. Sálvales para que ellos puedan también junto con nosotros ver tu bondad en medio de las dificultades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.